Hola, hoy quiero compartirles sobre la codependencia en pareja, ¿no? Yo quiero compartirles cómo mi vida desde que yo me decidí casarme fueron golpizas, fueron abusos, fueron violaciones, porque cuando tú no quieres tener relaciones con una persona, así sea tu pareja, pues está considerado una violación, ¿no? Entonces yo viví una etapa muy difícil donde aparte de golpes, de soportar que tomara 4 días a la semana, de que había muchas infidelidades de su parte, de que él me la cambiaba y decía que yo era la que tenía amantes, de que siempre me estaba acusando de eso. Había muchas situaciones, ¿no? Incluso a mí llegaban a hablarme las personas con que él andaba, lo buscaban en la casa. Yo les voy a comentar algo muy fuerte para mí. Yo cuando en los 20 años que estuve con él, 2 veces intenté quitarme la vida. ¿Por qué? Porque yo ya estaba harta de esa situación, pero no sabía cómo manejarlo, ¿no? No sabía qué hacer, no sabía que lo que tenía que hacer era irme y dejarlo, poner distancia, ¿no? Pero como siempre me estaba amenazando, que si me iba me mataba, me quitaba a mis hijos, o sea, me metía un miedo horrible, ¿no? Más del que yo ya le tenía, ¿no? Entonces con él yo viví de todo, ¿no? Yo llegué a pensar pues que era una persona enferma, enferma en todos los sentidos él, incluso sexualmente, que tenía un problema en ese aspecto porque pues quería cosas que yo no quería y a él no le importaban y era como si yo fuera un juguete, como si yo fuera de su propiedad. Yo varias veces me sentí violada por él porque yo le decía que no y él borracho, drogado o como ustedes quieran, pues siempre quería, ¿no? Siempre quería que se hiciera lo que él dijera en el aspecto sexual y en todo. Yo llegué a muchas situaciones muy graves con él, estuve enferma, enferma de la matriz y aún así él no me respetaba. Yo viví una etapa muy dolorosa en esa enfermedad de casi 2 años y tener relaciones para mí era algo muy doloroso, ¿no? Y yo recuerdo una vez que fue borracho, nada más a eso, a tener relaciones conmigo. Y yo estaba muy mal del dolor que me daba, me dolía mucho, ¿no? Entonces yo recuerdo que le dije que no quería y le valió, ¿no? Entonces yo estaba con aquella impotencia, ¿no? Con aquel coraje, solo recuerdo que apretaba las manos y sí lo pensaba. En mi mente pensaba que lo odiaba, que no lo quería ver más, que me estaba haciendo mucho daño, ¿no? Porque me sentía violada, me sentía violentada porque él era como ir a descargar ahí nada más lo que quería y ya, ¿no? Como si yo fuera nada más de su propiedad o un juguete, no sé. Con él sufrí varias veces eso. Con él yo puedo decir que no disfruté una relación sexual, que eso no era para mí lo que yo esperaba, porque él solo llegaba y te tomaba las veces que él quisiera, como él quisiera. Entonces había momentos donde yo decía es que él está enfermo sexualmente, no tiene un problema, ¿no? Pero como era una persona que no se prestaba para hablar o para ir al psicólogo, entonces pues yo tenía que callarme y obedecer, ¿no? Entonces con él pasé muchísimas situaciones muy difíciles en todos los aspectos, ¿no? Y esta me duele mucho porque era algo que yo me tenía que callar, yo no le podía decir a mis hijos, yo no le podía decir a nadie, ¿no? Que él pues abusaba, aparte, ¿cómo puedes decir que tu esposo abusa de ti, ¿no? Porque esa es otra cosa que vemos como normal, ¿no? Que pensamos que porque nuestra pareja tiene derecho a hacerlo cuando él quiere y que no le importa si tú sientes o no, que no le importa si tú quieres o no. Entonces yo, pues no lo contaba, no lo decía, pero muchísimas veces me llegué a sentir violada por él, porque no respetaba muchas cosas, porque le valía todo, porque solo quería estar haciéndolo, porque aguanté demasiado, ¿no? Y yo recuerdo una vez que mi hijo estaba pequeño, me hablaron mujeres con las que andaba, siempre me estaban hablando y diciendo cosas, ¿no? Y en ese momento yo ya así como que harta, como que dije, ya no puedo más, o sea, yo estaba siempre en la casa sola, golpeada, con hambre, y toda que llegara y te refregara en la cara que estaba con otras mujeres o que ellas me hablaran, pues tomé la decisión de tomarme unas pastillas, ¿no? Y en ese momento mis hijos estaban chicos, mi hijo tenía meses, y yo no pensé en ellos, ni siquiera pensé en ellos, solo pensé en lo que yo sentía, y me tomé un montón de pastillas.
Él estaba ahí y me tomé un montón de pastillas porque llegó a pelearme, llegó a decirme lo de sus amantes y todo. Y yo recuerdo que solo agarré frascos de una y de otra y me tomé muchas pastillas. No sé, no recuerdo qué tipo de pastillas eran, pero no me hicieron nada. Él me hizo que vomitara porque estaba ahí, que cómo lo podía hacer, que sus hijos y no sé qué. Vomité y no me pasó nada, ¿no? Pero esa vez la recuerdo mucho porque en ese momento yo ni siquiera pensé en mis hijos, solo pensaba en que ya estaba harta, que no podía hacer nada, que me sentía incapaz, que me sentía violentada en todos los aspectos y seguía ahí, ¿no? Al no hacer nada, pues mis hijos se daban cuenta de muchas cosas, ¿no? Y esa es mi parte de responsabilidad de haber estado con él, de haber permitido que ellos vieran cosas que no debían, desde golpizas a humillaciones, saber cómo se drogaba, cómo consumir el alcohol, cómo incluso él les dio el alcohol, mis hijos tomaron el alcohol con él por primera vez, porque como en muchas familias empiezan con el traguito, ¿no? Para que el niño lo conozca, para que el niño empiece a tomar y lo ven como un juego, como algo normal, ¿no? Pero déjenme decirle que ese es el, el comienzo en el camino de las drogas y el alcohol, ¿no? Porque al empezar a darle a tus hijos tú, como su papá, como su mamá, al que ellos lo ven normal, ahí es donde les abrimos ese camino hacia el infierno, hacia lo que son las drogas y el alcohol, ¿no? Y todo eso yo lo permití, yo también lo permití porque él era el que mandaba, porque él era el que decía, porque si yo decía que no era cállate. Entonces él empezó a darles alcohol a mis hijos a temprana edad y pues también fue su parte de responsabilidad, ¿no? Que mis hijos hayan caído en las drogas y en el alcohol. Y todo esto pues fue inconscientemente de parte de los dos, ¿no? Como codependiente y él como alcohólico drogadicto, pero créanme que todo esto se puede evitar si cambiamos nuestra relación o si empezamos a hacer cambios en nuestra vida, porque cosas que vemos normales, que creemos que son normales porque las vivimos en nuestra infancia, no lo son. Y si queremos romper con esos patrones, tenemos que cambiarlos. Tenemos que entender que hay que hacer cambios, que a lo mejor hay que dejar a las personas, que hay que ir a un grupo, que tenemos que buscar ayuda, ¿no? Pero yo en lo personal, pues mi vida ha cambiado. Ahorita siento ese dolor porque el recordar me duele, pero gracias a Dios hoy mi vida es otra. Gracias, espero que estos videos les sirvan, compártanlos y suscríbanse a mi canal. Gracias.